Buenas tardes, bienvenidos a todos una vez más a una de las conferencias que nace de la colaboración de tantos años de Fundación Ibercaja con la Asociación Aragonesa de Psicopedagogía y que también enmarcamos, como otros años, dentro del ciclo Desafíos Docentes. Hoy está con nosotros Antonio Relova, al que además en este centro le tenemos muchísimo cariño. Es un enamorado, como decimos, de la educación y con una experiencia profesional que sin duda lo hace pues una de las mejores personas o candidatos para impartir una charla de estas características. Para aquellos que no lo conozcáis, entre otras muchas cosas, Antonio Relova es educador y mediador social, familiar y comunitario, máster en inteligencia emocional y coordinador del máster de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Zaragoza de adolescencia en riesgo de exclusión. Como siempre que programamos algún curso, taller, charla relacionada con adolescentes, volvemos a partir siempre desde la disciplina positiva. Esa disciplina que trabaja con herramientas para abordar el reto que supone comunicarnos con los adolescentes y que a veces no, pues términos como pueden ser o autoridad o conflicto, emociones, son siempre o llegan a ser puntos para trabajar, para comprender, y estamos seguras que Antonio nos va a dar muchas pautas y conocimiento de esta etapa, ¿no? Que no deja de ser maravillosa e irrepetible en nuestros chicos y chicas y que sin duda nos vendrá fenomenal que nos ayuden a llevarla lo mejor posible. Como hacemos en otras ocasiones, si tenéis alguna cuestión, alguna duda que preguntarle al ponente, la podéis escribir en el chat y al finalizar la intervención de Antonio se la trasladaremos. Sin más, de nuevo, muchísimas gracias por vuestra asistencia, por estar esta tarde con nosotros y os dejamos ya paso a Antonio Relova. Bienvenido, Antonio. Pues muchísimas gracias, May, muchísimas gracias, sobre todo porque desde la Asociación Aragonesa de Psicopedagogía, esta colaboración que, como bien dices, lleva años, pues lógicamente tiene sus frutos en cuanto a lo que es la formación, ¿no? La formación de todas las capas de la sociedad, ¿no? Antes que nada, yo sí que quería transmitir el nombre como responsable de Relaciones Institucionales de la Asociación Aragonesa de Psicopedagogía, nuestra más enérgica repulsa a lo que es el sufrimiento humano y sobre todo a lo que está pasando en estos momentos en Ucrania, que nos entristece porque desde el mundo socioeducativo, lógicamente, tenemos que luchar todos por la mejora social y parece ser que es bastante complicado que la mejora social se dé en los casos en los que se está dando en Ucrania. Bien, dicho esto, vamos a empezar, si no os importa, yo no me gustaría ser excesivamente pesado, pero sí que me gustaría dar dos pequeñas pinceladas en todo lo que tiene que ver en el mundo adolescente, la parte más importante de lo que es la teoría. Bien, en cuanto a cómo asumimos, cómo adquirimos, mejor dicho, la cultura, las personas, la antropología nos dice que hay dos tipos que se unen para formar a la persona en lo que es su cultura, su forma de hablar, su idioma, su alimentación, su religión, su forma de pensar, su forma de relacionarse y su forma de pensar. Digamos que la antropología nos dice que hay una primera parte que constaría más o menos entre los 0 y los 6 años, que es la endocultura. Bien, esa endocultura, que es de 0 a 6 años, es la que dentro de lo que es la familia próxima, nuestros chicos y chicas prácticamente adquieren todas esas habilidades y costumbres, todas esas cuestiones culturales que posteriormente le van a acompañar a lo largo de toda su vida. Se ha mantenido y se ha comprobado que ese andamiaje cerebral que construimos en esa endocultura, en ese entorno familiar, pues es muy difícil de cambiar, ¿de acuerdo? Es muy difícil de cambiar, con lo cual de ahí la importancia, ¿no? Ya no solamente de las teorías de la psicología del apego, de lo que son las cuestiones de aprendizaje, de las motivaciones que se dan en esa etapa endocultural, sino que posteriormente, aunque luego después esa persona puede cambiar en una segunda etapa, ¿no? de los 6 a los 80 años, digo de los 6 a los 80 años porque luego ya después de los 80 años ya una persona puede hacer lo que le dé la gana, ¿no? Entonces, de 0 a 80 años sigue adquiriendo parte de la cultura, pero
basada siempre en ese andamiaje personal que ha recibido en la primera etapa de su vida, de 0 a 6 años. Con lo cual, de ahí la importancia que la transformación de las personas es muy complicada, y cuando hablamos de adolescentes, digamos, todavía estamos, entre comillas, a tiempo de rectificar esa endocultura, porque la tienen muy cercana, y que esos, digamos, malos hábitos o malos pensamientos o malas formas de comunicarse o lo que sea, pues vamos a tener mucha más cercanía de la endocultura, y entonces a nivel de intervención, ¿vale? Como educador social, a nivel de intervención es mucho menos complicado cuanta menos edad tenga la persona a la que queremos, digamos, modificar sus hábitos, ¿de acuerdo? Modificar sus hábitos o modificar su forma de pensar, ¿no? Porque también podemos encontrarnos con cuestiones bastante graves. No quiero parecer excesivamente duro en algún comentario que podáis escuchar, porque mi gran pasión es como educador social, es la intervención, y sobre todo la intervención familiar. La verdad es que los años que yo estuve dentro de lo que es un centro de reclusión de menores, te ponen en situación como chicos y chicas que de verdad no se diferencian absolutamente en nada de los chicos y chicas que vosotros conocéis o que tenéis en casa o que tenéis en el aula, según qué tipo de profesionales seáis, pues no se difieren en nada de esos chicos tan sumamente chulos, tan sumamente bonitos que tenemos a nuestro alrededor, ya sea en casa o en nuestro trabajo. Con lo cual, interpretar siempre una cuestión que hay que tener en cuenta, y es que, digamos que todos los niños han sido niños, aunque luego después terminen en un centro de menores, con lo cual, al final, es el mismo niño el que está en el centro de menores que el que está en su casa estudiando. Bien, dicho esto, todo lo que tiene que ver con la endocultura y con la exocultura y la cercanía de la endocultura en la etapa preadolescente y adolescente, donde tendremos más facilidad de modificar, ¿de acuerdo? Modificar ciertas aptitudes o ciertas cuestiones que a lo largo de esta horita y 10 desarrollaremos. La segunda cuestión teórica parte de la psicología. La psicología nos dice de forma muy esquematizada que si tuviésemos que enumerar las características de la adolescencia, hay 3 cuestiones que priman y que resaltan por encima de todo. La psicología nos dice que el adolescente tiene 3 cuestiones importantísimas a tener en cuenta predominantemente en su carácter. Uno es el sentido de invencibilidad, la segunda es la posesión de la verdad, y la tercera, no menos importante, la necesidad de la pertenencia a grupo. O sea, estamos hablando de que nuestros chicos y chicas que, transcurrido la etapa de las muñecas y de los muñecos, pues intenta hacerse un hueco dentro de lo que es el mundo adulto, lo único que recibe a su alrededor son, digamos, problemas para poder hacerlo. ¿Por qué? Porque, lógicamente, primero, en esa transición de adulto y niño, ellos mismos actúan muchas veces como adultos, aunque a veces actúan como niños, piensan como adultos inmaduros y a veces como niños, desean ser adultos, pero tienen miedo y vuelven a ser niños, con lo cual en esa, digamos, paradójica, en ese paradójico deseo de esa transición a querer ser adultos, a querer ser mayores, porque yo creo que todos hemos tenido esa aceleración por ser mayores, ¿no? Cuando llegamos a la edad que tengo yo, pues queremos que vaya la cosa poco a poco, porque ya no somos viejos. La historia es que tenemos mucha lejanía de los 15 y entonces nos gusta que el tiempo pase menos deprisa, ¿no? La pertenencia al grupo es importante tenerla en cuenta en cuanto nos relacionamos con los adolescentes. Digamos que cualquier persona que va a trabajar, ya sea a nivel familiar, ya sea a nivel profesional, con un adolescente, ha de tener en cuenta que ese adolescente va a dar más importancia a las opiniones, a las sugerencias, a los estilos, a la vestimenta, a las canciones, a las comidas que hay dentro del grupo, va a buscar una mayor aceptación de su grupo, de la pertenencia a grupo,
que la que pueda tener dentro de los adultos que lo rodean o de los padres o de la familia que le rodea. En ese sentido, el educador o la familia que está en contacto directo con el adolescente no puede olvidar eso, no puede obviar eso, porque cada vez que nosotros critiquemos al grupo, él se lo toma como un ataque. Y cualquier ataque, ya lo hemos visto, cualquier ataque siempre se responde de la misma manera, se responde con otro ataque. Con lo cual, tenemos que ser aliados de esas características típicas y predominantes de la adolescencia, que es la pertenencia a grupo, ¿no? Yo siempre pongo un ejemplo, ¿no? Y esto yo creo que como padres y madres, los que somos papás y mamás, yo creo que lo sabemos, ¿no? Si tú le dices a tu hijo, qué bien te queda esa camiseta, ¿no? Lo más seguro es que no se la vuelva a poner, porque lógicamente si le gusta a tu madre o a tu padre es porque es una camiseta muy antigua. Ojo, porque esa misma camiseta, si su meja o su mejo, ¿no? Su mejor amigo o su mejor amiga, cuando va al istio a clase, le dice, tía, jo, qué bien te queda esa camiseta, tío, qué bien te queda esa camiseta. Esa camiseta no se la quita ni para dormir. Con lo cual, digamos, cuando entramos en relación a esa relación adolescente, de forma, repito, siempre voy a hablar, me da igual que sea a nivel profesional o a nivel familiar, tendremos que tener en cuenta que esa pertenencia al grupo, el grupo cuenta más que el entorno, que el entorno familiar, porque el entorno familiar lo único que le recuerda al adolescente es que es niño, porque nosotros, bueno, pues no, por muy profesionales que sean, pues por muy buenos padres que sean, pues nosotros vemos a los niños como niños y nos cuesta mucho verlos como adultos, ¿no? Yo, para que os hagáis una idea, y lo digo además con orgullo, pues con mis 55 años soy el séptimo de 8 hijos y mis hermanos mayores todavía me llaman Antoñito. Con lo cual, bueno, pues sigo siendo su pequeño Antoñito. Con lo cual, imaginaros esto que a mí ahora me enternece y me llena el corazón, pues lógicamente cuando tenía 12 o 13 años me enervaba, me ponía de los nervios de que alguien me llamara Antoñito porque yo me llamo Antonio, ¿no? Bien, esa sería, digamos, la pertenencia al grupo. Ir en contra de la pertenencia al grupo, no hacerte aliado de esa pertenencia al grupo. No digo que pertenezcas al grupo de tus hijos o de tus hijas, ni muchísimo menos, eso es un pecado, sino que no entres en contradicciones a lo que dice el grupo, sino que da vueltas, ¿vale? No hagas ataques directos en las relaciones con los adolescentes, porque si tú entras a criticar, a no dejar que tu hijo tenga una pertenencia, una vestimenta o una salida, siempre y cuando estemos hablando que no haya peligro en esa pertenencia al grupo, pues lógicamente estaremos en aliados, ¿vale? En aliados a nuestro adolescente y no estaremos como enemigos del mismo. Posesión de la verdad. O sea, yo creo que tenemos que tener en cuenta que si hay algo que, bueno, que caracteriza a los adolescentes es la revolución, el tsunami, el ciclón, el vendaval de hormonas que alrededor de su metabolismo se está produciendo, ¿no? Este cambio hormonal es inevitable para nuestros adolescentes y vamos a encontrar cambios repentinos de humor, cambios repentinos de pareceres, cambios repentinos de muchas cosas y tenemos que tener la suficiente paciencia, ¿no? Para ver un poco cuando veamos por primera vez, cuando se levanta nuestro hijo o nuestra hija o cuando llega de clase un poco, dedicar 8 o 10 segundos a ver con qué cara viene para ver qué le digo, ¿no? Porque según con qué cara venga, seguramente podrás comentarle unas cuestiones, pero si viene con cara de perro porque, bueno, pues porque toca hormonalmente o porque el grupo le ha hecho un desaire o su meja o su mejo le ha hecho un desaire, pues lógicamente tendremos que tener en cuenta cuál es el estado emocional tan sumamente variable dentro de esa de esa posesión de la verdad, dentro de ese cambio hormonal donde ellos siempre tienen la razón y el mundo está en contra de ellos. Porque ya sabéis que cuando un adolescente le acusas de algo, él nunca ha sido porque la culpa la tienen otros, ¿no? Y luego después el sentido de invencibilidad. Yo creo que esa fortaleza mental, ¿no? Inmadura, pero esa confianza en uno mismo, inmaduro,
esa seguridad, esas ganas de comerse el mundo, da un problema, entre comillas, que es el falso sentido de invencibilidad que tienen los adolescentes. Eso a mí no me va a pasar, ¿no? O sea, lo que le pasa a ese no me va a pasar, ¿no? Y ya estoy hablando, que eso lo hablaremos al final de la hora y cuarto de esta sesión, de todo lo que tiene que ver con el mundo de las drogas o el mundo del alcohol o el mundo de las primeras relaciones sexuales de nuestros hijos e hijas, ¿no? Puede ser que eso no os guste oírlo, ¿no? Pero vuestros pequeños, pues lógicamente cuando entren en una etapa adolescente tardía o cuando ya terminen esa adolescencia, pues lógicamente tendrán relaciones sexuales, con lo cual también tendremos que tener en cuenta qué es lo que dice un poco el mundo de la educación, el mundo de la psicología y sobre todo el mundo de la sexología a nivel juvenil, ¿no? que os comentaré un par de casos un poco a modo de ejemplo. Bien, también voy a decir una cosa, y es que hay una mala noticia para los padres y las madres, que tenéis hijos en edad de la ESO, ¿no? Del inicio de la adolescencia, y es que cuando vuestros hijos terminen la ESO, les van a dar un título donde pondrán su nombre, ¿vale? O sea, de acuerdo que la mitad de los deberes los habéis hecho vosotros habéis recordado todas las tareas, pero en el título solo aparecerá él, no apareceréis vosotros, ¿de acuerdo? Esto yo no sé si lo sabíais, ¿vale? Pero empezar a admitirlo y asumirlo ya. Digamos que la responsabilidad de un adolescente tiene que empezar a ser la responsabilidad sobre sus propios actos, ¿no? Todos los padres creemos que a nivel de importancia, nuestros hijos, su número uno, su prioridad absoluta tiene que ser los estudios, ¿de acuerdo? Cuando eso al final resulta que no es cierto. O sea, la prioridad que tienen los estudios, la prioridad para labrarse un futuro es la que tienen los padres y las madres, es la que tienen los profesionales que intentan, digamos, ayudarles. El adolescente no tiene como prioridad suya en los estudios, con lo cual, primero, vamos a darle la responsabilidad que merece. O sea, yo siempre digo cuando realizamos intervenciones familiares o cuando hago algún tipo de mediación familiar, yo siempre digo que no hay nada más bonito que un 5,2 de un niño que se lo ha trabajado y que se lo ha currado y que lo ha hecho él solo, y que no hay nada más feo que un 8, ¿vale?, de un niño que ha estado constantemente su padre o su madre, o los dos a la vez, ahí metiendo horas y metiendo caña, porque lógicamente eso no es fruto del trabajo, sino que es fruto del trabajo en grupo, ¿vale? Con lo cual, digamos que a nivel de estudios, luego entraremos más en detalle, pero a nivel de estudios creo que, bueno, ya tenéis que saber que no vais a aparecer en la titulación de vuestros hijos, con lo cual empezar a pensar que quien tiene que ganárselo, que quien tiene que currárselo, tienen que ser ellos, independientemente de que suspendan o que aprueben, porque al final son ellos los que tienen que sentirse orgullosos de las notas que sacan. Esto es muy curioso en grupos de padres y madres, ¿no? De tú notas cuando en las puertas de según qué colegios o los institutos menos, pero cuando el día de entrega de notas, ¿no? El día de entrega de notas es muy curioso porque las conversaciones que oyes tú de papá y mamá o de tal, de hablar entre ellos, ¿no? Porque si el niño ha suspendido, si el niño ha aprobado todas las asignaturas, ¿no? ¿Qué tal? ¿Qué tal le ha ido a tu hijo en los estudios este trimestre? Y entonces siempre hay una mamá o un papá que dice, sí, las hemos aprobado todas, ¿no? El mérito de ese aprobado lo compartimos a nivel familiar, ¿no? Cuando resulta que eso no tendría que ser así. Quien aprueba y suspende es nuestro hijo, nuestra hija. ¿Qué pasa cuando el niño ha suspendido 5, ¿no? ¿Qué tal? ¿Qué tal le ha ido a tu hijo en esta evaluación? Y entonces nada más, pues ha suspendido 3, ¿no? Es curioso porque muchas veces no nos damos cuenta que en nuestro lenguaje utilizamos muchísima agresividad en ese empeño por mejorar la vida de nuestros hijos. Yo siempre digo que, y lo hago con mucho cariño, o sea, que nadie se sienta herido, porque quizá muchas veces se hace de forma inconsciente, pero bueno, para
para eso están también estos talleres, ¿no? Para convertir en consciente lo inconsciente, ¿no? Yo siempre digo que las notas, el aprobado o el suspenso de nuestros hijos, le damos muchísima importancia, le damos una importancia tremenda. No digo que no la tenga, pero digamos que le damos tanta importancia que yo voy a poner dos ejemplos de, vamos a suponer, Manolito llega con sus notas. Manolito es más o menos un buen estudiante, un poco vago, pero bueno, es buen estudiante y bueno, ha aprobado todas las asignaturas, más o menos con una nota aceptable, pero matemáticas la ha suspendido, ¿no? Entonces, muchas veces papá y mamá, los papás y mamás, ¿no? Miramos las notas y entonces leemos, ¿no? Y nos quedamos mirando a Manolito y le decimos, Manolito, pero hijo, ¿qué ha pasado con matemáticas? ¿Cómo puede ser que haya suspendido matemáticas? Con lo que estuvimos trabajando en la matemática, que además te puso un profesor... Bien, ¿qué ha pasado, Manolito? Bien, que sepáis que me importa un rábano lo que haya pasado, porque la respuesta que vais a recibir de Manolito va a ser una respuesta agresiva, no va a ser cierto lo que os va a decir Manolito y además seguramente se va a sentir humillado y se va a sentir destrozado. ¿Por qué? Porque nosotros lo que no hemos hecho ha sido, digamos, reconocer que lo que ha suspendido es una y que las otras 8 están aprobadas, ¿no? Lo que hemos hecho ha sido decirle, pero no ha servido absolutamente de nada lo que has hecho en todo el trimestre porque has suspendido matemáticas, ¿no? Voy a cambiar un poco las tornas. Si Manolito llega con las notas, más o menos todas bien aprobadas, pero matemáticas sigue suspendida, y mamá o papá leen las notas y dicen, tío, pero si has aprobado con mejor nota el inglés, sí, pero si has aprobado hasta el recreo, y además lengua con mejor nota, pero vamos, y conocimiento del medio, y luego después psicología también la has aprobado, pero vamos, genial, o sea, si encima has subido la nota, Manolito, pero eres un crack, Manolito, ven aquí que te voy a dar un beso. Y después de darle un beso, cogemos a Manolito y le decimos, Manolito, ¿qué ha pasado con matemáticas? Pues tengo la certeza, la seguridad, que la respuesta que dé Manolito va a ser sincera, va a ser la real, va a contarnos qué es lo que realmente ha pasado con la asignatura de matemáticas, que no se ha esforzado, que no lo llegó a entender y se dio cuenta tarde, de que no había hecho las tareas y por eso le han bajado 2 puntos. Nosotros tenemos que tener en cuenta una cuestión, y es que muchas veces en nuestra forma de comunicarnos con nuestros hijos resultan muchas cuestiones más agresivas que afectivas. ¿Por qué digo esto? Porque en principio estamos perdiendo la costumbre, o por lo menos se está convirtiendo en esta edad un poco ñoña, el hecho de decirle a nuestro hijo, a nuestra hija, por muy adolescente que sea, siempre hay que decírselo en privado, como se lo digas delante del grupo, pues igual fastidias la historia, pero de decirle que le queremos, que estamos orgullosos de él, que nuestro hijo, por encima de las notas, por encima de las pifias, por encima de algún que otra gamberrada, por encima de algún otro delito, ¿vale? Lo queremos y tenemos que expresárselo diariamente. Desgraciadamente, hoy y ahora, hay muchos chicos que están bajo tutela de centros de menores, ya sea de menores en régimen abierto, en régimen cerrado, que el único problema que ha habido ha sido una mala comunicación paterno-filial, de que cuando el problema era pequeño, la comunicación no existía y ese problema, por intentar arreglarlo una persona inmadura, se ha ido complicando para terminar teniendo que intervenir la ley. Con lo cual, digamos que las notas de evaluación, los progresos que hacen nuestros hijos dentro del tiempo de estudio, digamos, no tienen que ser recriminados en cuanto a eres tonto, es que de verdad que no vales, es que no vas a llegar a ningún lado, es que ¿qué vamos a esperar de ti? Vamos a ver, yo tengo que decirle a mi hijo que lo quiero, que además que lo quiero por encima de todo y que además eso nunca va a desaparecer pase lo que pase, ¿vale?
le puedo decir que tiene que mejorar las notas, le puedo decir que tiene que estudiar más, pero no le puedo decir que es tonto. Vamos a ver, si queremos que nuestros hijos nos hagan caso y les estamos diciendo que son tontos, que son inútiles y no van a llegar a un lado, pues lo que hacen es hacernos caso. ¿Y qué es lo que hace un tonto que no va a llegar a un lado? Pues nada, pues total, si mi madre y mi padre o mi tutor, que sabe mucho de esto, me está diciendo que no voy a llegar a ningún lado y que soy tonto, pues ¿para qué esforzarme? Casi mejor me quedo aquí y ya trabajaré en un sitio donde no haga falta ningún tipo de estudio. Eso es muy importante. Cómo nos comunicamos, cómo pensamos las cosas es importante, porque en los pequeños detalles, en esa etapa adolescente donde, repito, está ese tsunami emocional, está ese tsunami hormonal, digamos, puede ser que sin querer hagamos mucho más daño del que nos parece, porque en muchas ocasiones tendremos que tener en cuenta en qué momento está nuestro hijo, cómo está nuestro hijo, para ver qué es lo que le decimos, ¿no? Entonces me voy a quedar con eso, al modo de resumen. La endocultura es la importancia de lo que pasa hasta los 6 años y que va a permanecer casi toda nuestra vida, que podemos dentro del mundo adolescente cambiar todo lo que esa endocultura, cuando florece la adolescencia, ¿no? En la pubertad, pues vemos que su forma de relacionarse, su forma de pensar o sus hábitos de conducta o de alimentación o de estudio, pues estamos a tiempo de cambiarlo. Que esas 3 características tenemos que tenerla en cuenta a la hora de relacionarnos con los adolescentes: el sentido de invencibilidad, la posesión de la verdad y la pertenencia al grupo, con lo cual tenemos que ser aliados de esas 3 características para poder realmente llegar a nuestros hijos, tener tiempo para poder compartir cosas dentro de esas 3 características, porque como adultos nosotros también tenemos nuestras propias características. Bien, yo muchas veces siempre pregunto al aire, ¿no? Y sobre todo pregunto al aire eh, eh, porque lógicamente esto es complicado de decirlo, ¿no? Yo creo que partimos de la base, ¿no?, de que todas las personas que están aquí como padres y madres, lógicamente están porque quieren a sus hijos, ¿no? Y además es lo más importante de su vida, ¿no? Pero cuando yo hago la pregunta al aire de ¿cuánto tiempo pasas con tu hijo? ¿Vale? ¿Cuánto tiempo pasas con tu hija? En muchos casos la respuesta es mucho tiempo, ¿no? Pues fíjate, toda la tarde estamos en casa o los fines de semana pues tal, no sé qué, no sé cuánto. Bien, pues yo voy a aportar dentro de esta charla un término que a mí me gusta mucho, ¿no?, de una buena compañera, que es el tiempo de calidad, ¿vale? El tiempo de calidad es aquel que realmente pasamos con nuestros hijos. Yo estoy un poco hasta las narices, ¿no?, de hacer intervención familiar y que cuando rascas, al final dices, sí, la familia ha estado junta toda la tarde, pero ha estado junta en los 90 metros cuadrados, en los 60 metros cuadrados que tiene la casa. Porque mamá estaba en un sitio, papá estaba en otro, el adolescente estaba en otro y el hermano adolescente estaba en otro. O sea, ¿han estado en la misma vivienda? Sí. ¿Han estado en la misma habitación? No. ¿Han compartido tiempo? No. ¿Ha habido tiempo de calidad? No. Con lo cual yo creo que es muy importante en los inicios durante toda la etapa, ¿no? Pero en los inicios, sobre todo, de la adolescencia, en inicios de la pubertad, es muy importante crear espacios de calidad, de tiempo de calidad. Un tiempo de calidad y la creación de un tiempo de calidad es algo tan sencillo, tan sencillo, como que nada, absolutamente nada, perturbe la charla y la mirada de la familia en 5, 10 o 15 o 20 minutos. No estoy diciendo que tengamos que estar 4 horas. Si estuviéramos 4 horas sería maravilloso. Pero por lo menos 5, 10, 15, 20 minutos cada día tendríamos que tener ese tiempo de calidad, porque estableceríamos las comunicaciones necesarias que luego ya iremos ahondando para qué. Pero ese tiempo de calidad es imprescindible. Compartimos muchas veces espacio con nuestros adolescentes. Yo siento ser tan duro. Compartimos espacio del piso, pero no compartimos el espacio de la habitación, ¿no? He creído ver por ahí un mensaje de chat, ¿no? Las 12 años de consola son bastante poco tratables, ¿no? Creo que en principio tendremos que llegar a acuerdos y acuerdos necesarios para que realmente, independientemente de las pantallas, que eso sería un tema aparte, prácticamente daría para un curso entero, ¿no?, de cómo evitar ese enganche
ese enganche a las pantallas, ¿no? En estos momentos incluso se considera además una enfermedad, ¿no? O sea, se considera una adicción. De acuerdo. Entonces, partimos de esa base, de la creación. Luego veremos un poco el tiempo de calidad. Bueno, yo creo que podríamos tocarlo ahí. Para mí un tiempo de calidad sería a través de muchas técnicas, ¿no? A mí hay una que siempre me gusta mucho y es que mostremos a nuestros hijos que somos personas humanas, ¿vale? Muchas veces parece que le mostramos la cara de superhéroe a nuestros hijos, ¿no? De que siempre estamos contentos, de que tal, no sé qué, no sé cuánto, porque nunca le contamos nuestros problemas, nunca les contamos nuestras preocupaciones. No, que es muy pequeño, pues ¿para qué? Si no lo va a entender, ¿no? Con lo cual, él puede ser completamente desconocedor de que hay un problema familiar que si no se lo transmitimos, y estoy hablando ya a partir de los 5 o 6 años, ¿no? En cada etapa, lógicamente se lo explicaremos de la manera adecuada para que lo entienda, pero si mamá y papá están preocupados, si están pasando una mala época o una buena época, digamos que en ese tiempo de calidad tenemos que hacer partícipes a nuestros hijos, ¿no? No os podéis ni imaginar, que yo como educador, ¿vale? Cuando he llegado a trabajar con menores, ¿vale? Y les he mirado a la cara y ya ha habido un enganche emocional previo, pero bueno, les he mirado a la cara para decir, mirad, hoy vengo hecho polvo, vengo triste, me ha pasado una cosa terrible. Si no os importa hoy, de verdad, ayudarme a que esto no se me haga más duro. La respuesta, cuando tú transmites emocionalmente tus sentimientos al otro, se crea en espacios y esos espacios son el tiempo de calidad. Y lógicamente se hace también con dinámicas, ¿vale? A mí me gusta mucho la dinámica de la rosa y la espina. Si yo dedico una serie de minutos, que pueden ser 10 o 15 minutos al día, pueden ser mientras cenamos de forma conjunta, puede ser simplemente porque decidimos que a tal hora, antes de irnos a la cama o después de cenar o antes de cenar, pues vamos a hablar de nuestra rosa y nuestra espina de cada día, ¿no? ¿Qué sería la rosa? ¿Qué es lo bonito que me ha pasado hoy? ¿Vale? Compartir con vuestros hijos y que vuestros hijos compartan con vosotros qué bonita cosa le ha pasado ese día, ¿vale? Porque será indicador también un poco de qué es lo que le hace ilusión, de qué es lo bonito que le ha pasado, qué nuevas compañías tiene, qué nuevos amigos tiene, qué nuevos halagos tiene, ¿no? Qué nueva afición ha encontrado, qué nueva cosa ha visto que le apasiona. La rosa tiene que ser correspondida de forma sincera por nosotros. ¿Qué es lo bueno que me ha pasado a mí durante el día? ¿Vale? ¿En qué me he sentido orgulloso, orgullosa? ¿En qué me he sentido bien, ¿no? Y luego la espina sería, ¿qué es lo que me ha hecho daño durante este día? De esa manera estamos hablando que de cada 24 horas, durante 10, 15 minutos, si fuera media hora, pues sería genial, nosotros vamos a dedicar un espacio y un tiempo a que nos cuenten qué es lo que les preocupa, qué es lo que les ha hecho daño, quién se ha metido con él, quién se ha metido con ella, quién no le ha hecho caso, ¿no? ¿Qué es lo que le va mal? ¿Qué es lo que le ha sentado mal? Nosotros tenemos que ser conocedores y devolverles también esa espina, ¿no? Pues hoy me ha pasado esto en el trabajo, hoy me ha hecho un desaire un amigo, hoy no sé qué, no sé cuánto. Digamos que de esta manera estamos ensayando la comunicación afectiva con nuestros hijos, ¿vale? Esa comunicación afectiva, luego hablaremos de las albóndigas y entenderéis un poco este ejemplo mucho mejor, ¿no? Pero es importante que nosotros tengamos ese espacio emocional, ya no solamente de forma reiterada, ¿vale? Hacerles saber de forma directa de que yo te quiero y decírselo de manera literalmente verbal. O sea, damos por hecho que nuestros hijos, ¿vale? Saben que les queremos. No, claro que lo saben, pero díselo. Y además díselo, ¿vale? Incluso cuando después de una trastada, después de una gamberrada, les haya caído una bronca. Porque ellos tienen que seguir confiando en algo. Y si algo no les puede fallar, es su entorno familiar. O sea, no hay nada peor para una persona, ¿vale? Que aquel que te tiene que apoyar en un momento difícil, ¿vale? Te falle o pienses que no te quiere. En un adolescente, en una persona en pubertad, lógicamente él tiene que tener la seguridad de que su familia está detrás de él, pase lo que pase, haga lo que haga. Y cuando tiene un problema grave, esa seguridad, ese cariño que él sabe que tiene en casa, es el que muchas veces le va a ayudar a decir qué es lo que le pasa y puede ser que en ese pequeño problema no lo convirtamos en gran problema, ¿de acuerdo? Creo que es muy importante el hecho
de comunicarnos afectivamente. La rosa y la espina nuestra, la rosa y la espina de nuestros hijos, tiene que ser prioritaria. Lógicamente, esto es trasladable a un centro de menores, es trasladable a un aula y es trasladable a cualquier entorno lúdico en los que podamos trabajar con adolescentes. La comunicación afectiva es importante. ¿Por qué? Porque si yo tengo que contar qué es lo que me hace feliz o qué es lo que no me hace feliz, lógicamente lo que tengo que hacer es identificar la emoción que me produce aquello que me está haciendo mal y la emoción que me produce aquello que me está haciendo bien. En los principios de la inteligencia emocional, en los principios del equilibrio emocional, ¿vale? Hay 20.000 autores que hablan siempre, siempre, siempre de lo mismo. El autoconocimiento, la inteligencia emocional intrapersonal siempre es previa. Nuestras emociones las tenemos que conocer, las tenemos que identificar para luego conocer las emociones de los otros, que es la inteligencia emocional interpersonal. Si nosotros identificamos nuestras emociones, identificamos lo que siente el otro. Con lo cual, las relaciones sociales, la empatía, la solidaridad, ¿vale? Todo lo que tiene que ver con las relaciones sociales y emocionales, las vamos a desarrollar de forma más correcta. ¿Qué mejor manera que tener comunicación afectiva y enseñarla y aprenderla dentro de casa? Porque también, como padres, vamos a aprender mucho de nuestros hijos, de cómo identificar en ellos cómo se sienten, porque mientras te están contando lo bueno, su lenguaje corporal, acordaros, el lenguaje corporal transmite el 70% de lo que decimos. Con lo cual, mientras te estoy contando lo que me ha pasado bueno o lo que me ha pasado malo, voy a poder leer tu lenguaje corporal. Con lo cual, sin que me digas una palabra, sé cuando entras por la puerta cómo vienes. Y si yo identifico ya esas emociones y sé que viene triste y quien más te quiere en este mundo, que son tus padres, te dan un abrazo y te dice, no me gusta la cara, va a confiar en ti, se va a crear ese enganche, ese enlace emocional necesario que damos por hecho por las relaciones paterno-filiales. Damos por hecho de que los hijos quieren a los padres y los padres quieren a los hijos, pero tenemos que constatarlo, hacerlo material, decirlo, verbalizarlo y además no solamente verbalizarlo, sino materializarlo, ¿de acuerdo? Yo os digo y os lo digo además con mucho orgullo, mi hijo de 30 años, mi hijo de 25 años, pues la verdad es que no tan a menudo como yo deseo, pero cuando nos damos un achuchón a mí me sabe a gloria, ¿no? Bien, en cuanto a ese tiempo de calidad, también entraría un poco el, digamos, no convertir a nuestros hijos en máquinas de estudiar. O sea, nuestros hijos son máquinas de vivir, están en lo mejor de su vida, están, cuanto más energía tienen, cuantos más ansiosos están de comunicarse, cuanto más... Bueno, pues la historia está en que tenemos que intentar, en la medida posible, compartir momentos de ocio. Compartir momentos de ocio y además hacer actividades y que esas actividades sean recíprocas, que puede ser que sean actividades que yo domino y entonces yo te las enseño a ti como padre o como madre, o hacer actividades conjuntas donde él sea el especialista, donde él sea el entendedor y te enseñe a ti a hacer ese momento de ocio o esa actividad común. O sea, es darles protagonismo, ¿vale? Ver que ellos también deciden, ¿no? Darles responsabilidades, ¿no? Es importantísimo, es muy importante, disculpad, es muy importante que nosotros sepamos un mínimo de manejo de las redes sociales, sobre todo en la etapa de la pubertad, inicio de la adolescencia, que sepamos un mínimo del manejo de redes sociales. ¿Por qué? Porque, lógicamente, la generación de los niños de ahora es una generación que son nativos digitales, ellos han nacido con la tecnología, ¿no? En mi caso, con mis 55 septiembres, pues lógicamente yo no nací con la tecnología, yo soy un inmigrante digital, ¿no? Con lo cual he tenido que aprender, he tenido que reciclarme, he tenido que aprender la tecnología. No os dé miedo el hecho de
manejar las redes sociales y conocerlas, aunque sea mínimamente, porque creo que también es un punto de unión, es un punto de conversación, ¿vale? Y es un punto también de control, porque es una vía peligrosa por donde pueden entrar algún peligro a nuestros hijos a través del ciberbullying o del ciberacoso o de la captación, bueno, pues de mil maneras. Entonces yo creo que también tenemos que estar alerta de, primero de todo, también saber un poco de esas tecnologías que utilizan nuestros hijos y también a qué edades y qué páginas web visitan, ¿de acuerdo? Bien, pues estaríamos un poco en ese tiempo de calidad, en esa parte que a mí me parece la más afectiva, porque lógicamente es la que más va a unir ese lazo familiar, esa confianza familiar y ese momento donde no se habla de estudios, donde no se habla de estudiar, donde no se habla de los deberes, donde no se habla de tu futuro, porque le damos caña, caña, caña y parece que solo sean personas, máquinas de estudiar y que muchas veces no les preguntamos cómo están ellos, ¿no? Independientemente de cuánto han estudiado o qué nota han sacado, ¿no? Un adolescente en muchas ocasiones nos va a responder, bueno, para que os hagáis una idea, hay entre un 20 y un 24% de aumento de lo que sería la violencia filioparental. O sea, hijos, hijas que pegan a sus madres, padres, ¿vale? Hay un aumento bastante escandaloso. Yo no digo que la culpa lógicamente, de esa violencia la tengan los padres, ni muchísimo menos, pero sí que tenemos que poner elementos preventivos para que la forma de comunicarnos dentro del ámbito familiar o la forma de comunicarnos dentro del aula o dentro de algún grupo de trabajo, pues sea lo más correcta posible, ¿no? En muchas ocasiones, digamos que en ese afán porque nuestro hijo mejore, porque no sé cuánto, entra por la puerta y has hecho los deberes, y has hecho esto, y no has preparado la cartera, y porque no sé cuánto, pero has recogido tu cuarto, pues es que el tono de voz que utilizamos, ¿vale? Puede sonar hasta despectivo, o sea, puede sonar hasta malsonante. Es más, muchas veces nos sorprendemos que ellos nos contestan en el mismo tono y resulta que nosotros lo interpretamos como una falta de educación, como una falta de respeto hacia nosotros, cuando lo único que han hecho ha sido hablarnos en el mismo tono que nosotros le estamos hablando. La forma de comunicarnos con nuestros hijos es muy importante. Yo siempre digo que hay técnicas y además muy eficaces, ¿no? Esas las buscáis, yo se lo voy a dar una, porque en una horita tampoco da tiempo de mucho más. Madre mía, ya vamos tarde. Pues es la de cuando tengas una discusión con tu hijo, intenta en la medida de lo posible siempre utilizar un tono de voz tranquilo, por difícil que sea y por complicado que sea. Porque lógicamente a gritos nadie va a arreglar nada. Es más, yo creo que se va a empeorar. Cuando yo me he enterado de algo que ha hecho o dicho mi hijo o mi hija y lo comento con él y me lo ratifica, lógicamente tengo que alabar primero la sinceridad que tiene conmigo y después vamos a ver qué es lo que merece esa acción que tú has hecho. En muchos casos puede ser que en medio de una conversación salgan cuestiones que me sobrepasan, que me enervan, que me ponen nervioso, ¿vale? Hay una frase que os tenéis que grabar a fuego. Mira, cariño mío, en este momento necesito pensar qué es lo que te quiero decir. Así que me das un minuto, voy a la cocina, voy al baño y vuelvo. Yo creo que es mejor callarse, retirarse de la escena, tomarse un respiro, pensar y volver, que soltar a esa leona, a ese león que todos tenemos dentro, ¿no? Yo creo que todos, como padres, como madres, como educadores, siempre hemos metido la pata de forma verbal, siempre hemos dicho algo de lo cual luego nos hemos arrepentido y nos hemos arrepentido vilmente, ¿no? En cuestiones de castigo, yo no creo en el castigo, ¿vale? Yo lo que sí que creo es que toda persona tiene que asumir sus acciones, ¿vale? Y lógicamente creo que tendríamos que trasladar el Código Civil a nuestra casa. En el Código Civil las cosas son muy sencillas, ¿vale? Las cosas son extremadamente sencillas, porque el juez lo que hace es coger la ley, la ley y entonces dice,
como la ley pone que este delito tiene esta pena, lo que le hago al acusado es aplicarle la pena, si las pruebas demuestran que realmente lo ha hecho, ¿no? Y además quien condena no es el juez es el interpretador de la ley, ¿vale? Porque quien condena es la ley. Bien, en estos casos también tendremos que elaborar contratos de trabajo con nuestros hijos dentro del hogar. Yo creo que lo mejor que puede pasar es cuáles son los propósitos, cuáles son los cometidos. No hay nada mejor para comenzar la coeducación en casa, para no tener una... dentro de esta sociedad patriarcal y machista en la que vivimos, no hay nada mejor a nivel coeducativo, ¿vale? Que tiene que trabajarse en el aula, que tiene que trabajarse en todos los entornos, pero también en el familiar, que es, digamos, los acuerdos de quién realiza las tareas domésticas. O sea, muchas veces nuestros chavales no tienen ninguna obligación en casa. O sea, ni hacerse la cama, ni ventilarse el cuarto, ni recogerse la ropa del suelo, o tender una lavadora, o poner lavavajillas, o bajar la basura, o lo que sea, ¿no? Dependiendo de la edad de cada uno de los niños o niñas que tengamos, lógicamente las responsabilidades serán mayores. Y esas responsabilidades son porque compartimos entre todos los miembros de la casa todas las tareas. Y me da igual planchar que arreglar un enchufe. Es una manera coeducativa de empezar en casa a trabajar eso, a que cuando vivan en pareja, ¿vale? Cuando tengan su propia independencia, realmente no solamente sepan hacer todas esas cosas, sino que además normalicen, ¿vale? El reparto de tareas que puede ser que, bueno, pues en casa no lo vean en su papá y en su mamá, pero también le tendremos que dejar muy claro que mamá y papá realizan las tareas que realizan en casa porque es el acuerdo que hay entre mamá y papá. El acuerdo que él haga el día que tenga pareja, pues será el acuerdo que él haga, pero que él tiene que aprender todas porque en casa el trabajo que hay es de todos. Lógicamente, cuando nosotros hacemos un contrato de trabajo con nuestros hijos, tenemos que especificar, bueno, pues qué pasa cuando suspendes, qué pasa cuando no llegas a tu hora, qué pasa si vienes borracho, qué pasa si vienes con la ropa rota, qué pasa si... Bueno, podemos poner una serie de... Sería muy largo, pero sí que cuando no cumples las normas de casa, ¿no? Yo creo que yo siempre digo que hay que poner muy pocas normas, ¿vale? Pero que esas normas sean inamovibles, ¿de acuerdo? Sería algo así como las normas que entrarían en el semáforo rojo, ¿no? Inamovibles, las normas que entran en el semáforo ámbar, ¿vale? Si es época de exámenes, son rojas, si no es época de exámenes, es ámbar, con lo cual podemos relajar un poco los tiempos de estudio, por ejemplo, o las duchas por la mañana, las duchas por la tarde, dependiendo si es verano, si has hecho deporte, si no has hecho deporte, si vienes de correr, o lo recogido de tu ropa, o las ventilaciones del hogar, ¿no? Yo creo que cuando nosotros hacemos ese contrato de trabajo de qué es lo que pasa cuando no cumples con tus obligaciones, también vienen las consecuencias. Te vas a quedar ese sábado sin salir, o no tendrás la paga, o no podrás jugar a la Play, o no sé qué. Nos convertimos en jueces. Por eso digo que no castigamos a nuestros hijos, porque además depositamos el castigo, las consecuencias en nuestros hijos. Los culpables de no poder salir por la tarde eres tú. ¿No te acuerdas que acordamos y firmamos que si no sacabas la basura, esa tarde te quedabas sin salir? Pues chico, ¿por qué no has sacado la basura si querías salir? Porque si no has sacado la basura es porque no querías salir. Yo no te he castigado, te has castigado tú. La carga de la culpa siempre tenemos que depositarla en ellos. ¿Por qué? Porque tenemos por narices que crear responsabilidad, ¿vale? Y no solamente tenemos que crear responsabilidad, sino que en estos momentos, fijaros, yo hace 20 o 25 años esta frase no la hubiese dicho nunca, pero ahora la digo y la digo con mucha contundencia. Por favor, provocar de vez en cuando el fracaso en vuestros hijos, ¿vale? Hay una cuestión que es la intolerancia al fracaso que yo estoy viendo en los últimos 15 años, en los últimos 10 años. Una intolerancia al fracaso. Y es más, y cuando hay un fracaso, ¿de acuerdo? La poca resiliencia, la poca capacidad de recuperarse que tienen muchos de nuestros chavales. Se hunden en la miseria. Porque están acostumbrados a que todo se les mastica, a que todo les es fácil, a que no tienen ninguna responsabilidad, con lo cual, cuando todo me lo dan hecho, cuando todo me lo han masticado y todo me lo dan suave y tengo pocas responsabilidades, lógicamente no tengo por qué fracasar. Con lo cual, yo creo que de vez en cuando hay que fomentar el fracaso, o sea, dejarles
que sus consecuencias lo lleven a suspender un examen, ¿vale? Porque no pasa nada porque suspenda un examen. No nos olvidemos nunca que nosotros tenemos que ejercer como padres. Y no nos olvidemos nunca que los docentes tienen que ejercer de docentes. Porque muchas veces somos más docentes que los padres y hay muchos docentes que quieren ser más padres que docentes, ¿no? Yo creo que esa ambivalencia tiene que existir. Tenemos que preocuparnos de sus estudios, pero no responsabilizarnos de los estudios de nuestros hijos, ¿no? Bien, en cuanto a esos límites y esas normas que establecemos, lógicamente con nuestros hijos tienen que ser claros, tenemos que acordarlos, tenemos que escribirlos y tenemos que saber las consecuencias, con lo cual evitamos ser los malos de la película porque yo te voy a castigar. Y si está escrito, lógicamente se cumple el castigo, sí o sí, tendremos que mantenernos siempre firmes en las decisiones que tomemos. Cuando hablamos de las relaciones emocionales, en la etapa adolescente tardana, también es verdad que cada vez hay más cuestiones que tienen que ver con la autoestima, ¿de acuerdo? Cada vez hay más problemas de autoestima, o sea, la sociedad da tanta importancia a la imagen que lógicamente es raro conocer a un adolescente que se vea perfecto, que se sienta perfecto, ¿no? Porque se le da tanta importancia a la imagen en chicos y chicas que lógicamente esas cuestiones emocionales se ven muy perjudicadas. Tener en cuenta todo eso que rodea a nuestros hijos y que además esa publicidad que les engancha a vestir o a actuar de una manera en concreto o a pensar de una manera en concreto, y después que los juegos o las plataformas que utilicen que sean las adecuadas. Bien, para terminar de la parte, de esta primera parte, en estos 10 minutitos que me quedan, sí que quería hacer hincapié en dos cosas, ¿no? Y es en que en la medida de lo posible intentemos, y no me canso nunca de repetirlo, de criticar, de recriminar la acción que ha hecho mi hijo. Estoy muy enfadada contigo porque has roto un cristal. De verdad, me sabe malísimamente. Ese cristal es muy caro y este mes vamos muy justos de perras como para tener que pagar un cristal que has roto. Estoy muy enfadada porque hayas roto el cristal. Eso es criticar la acción. Eres un gamberro, es que eres inútil, es que lo más torpe, como has podido romper el cristal, de verdad que es que no se puede confiar en ti. Bueno, pues toda esa parafernalia que muchas veces el enfado nos trae a la boca, creo que tenemos que ser conscientes de criticar las acciones y no criticar a la persona, ¿no? Creo que es más fácil hacerles responsables de sus actos y, lógicamente, que los restituyan de la mejor manera posible. En cuanto a lo que es la albóndiga, que os decía antes, tiene que ver un poco con una anécdota que yo contaba, sobre todo a los de infantil y primaria, de mamá, pero bueno, es extensible también cuando los niños tienen pues, 13, 12, 13, 14, 15 años, cuando mamá o papá está con 4 kilos de carne picada haciendo albóndigas, porque resulta que yo hago albóndigas 4 kilos y así congelo y tal, y luego tengo para sacar del congelador, y nos viene, pues, yo qué sé, Pepita, Pepito, me da igual, y viene casi llorando y te dice, mamá, Manolito ya no es mi novio, hemos cortado, ¿no? Esto con 12, 13, 14, 15 años, ¿no? Y entonces tú que tienes tanta faena, que tienes tantas cosas en la cabeza o que muchas veces tenemos poco tiempo y el poco tiempo que tenemos pues lo tenemos un poco con las pilas gastadas, pues hijo mío, pues no pasa nada, decirlo, pues mira, él se lo pierde, con lo que vales tú, chica, pues no tendrás desengaños todavía, pues hijo mío, ya encontrarás a otra chica, o hija, ya encontrarás a otro chico, venga, ahora olvídate de él y no sé qué, no sé cuánto. Bien, la persona que más me quiere en este mundo, en mi primer desengaño amoroso, cuando me han rechazado emocional, ¿no? Y sentimentalmente, ¿no? Dice que esto es una tontería, encima dice que me va a pasar más veces, que no tiene importancia y que piense en otra cosa, ¿no? En muchas ocasiones no nos damos cuenta que las pequeñas cosas de desengaños amorosos, y estoy hablando desde los 4 años para adelante, que hablan hasta que se van de casa, incluso después, pero bueno, hasta que se van de casa, va a ser determinante en qué confianza van a tener
con nosotros en contarnos sus desengaños amorosos, porque lógicamente es muy fácil ver pues, la poca importancia que tiene que dos adolescentes de 12 años rompan su relación sentimental. Pues hombre, ya sabemos todos que va a tener poca relevancia en principio, ¿no? Pero lógicamente como padres y madres tenemos la obligación de dejar de hacer las albóndigas, sentarnos y decirle, ¿pero qué me dices, hija mía? ¿Cómo estás? ¿Estás bien? ¿Estás muy triste? ¿Puedo hacer algo para que te alegres? Cariño mío, pero claro, bueno, si lo habéis dejado, pues lo habéis dejado. Ahora lo único es pues tirar para adelante, cariño mío. Yo lo que puedo hacer es darte 20.000 abrazos. Eso sí, 20.000 abrazos hasta que se te pase. Y si no se te pasa, pues te doy otros 20.000 mañana. Porque ahora tengo que hacer albóndigas. Mira, voy a hacer las albóndigas, te voy a dar un abrazo. Voy a hacer las albóndigas y a la que termine te doy 10 abrazos más. Esto puede parecer muy simple, pero cuando resulta que yo tengo la confianza para contarte mi primer desengaño amoroso con 5 años, con 10 años, con 12 años, con 14 años, pues cuando tenga mi primer acoso sexual o cuando tenga un tocamiento no permitido o una violación o cuando tenga mi primera relación con alguna droga, cuando tenga mi primera relación con el alcohol y que eso a mí me deje mal, vamos a sembrar la confianza y el camino para que de la misma manera que a mí mi madre me hizo caso con 4 años cuando rompí con Manolito, pues ahora que me han hecho daño mucho más con 16 o con 14, pues lógicamente voy a tener la confianza de decirle, pues mamá, me ha pasado esto, ¿no? Y eso está pasando en muchos casos, que hay chicos y chicas, más chicas que chicos, realmente acosados sexualmente, ¿de acuerdo? Y que no lo dicen en casa por vergüenza, ¿vale? Y que lógicamente sano para su bienestar personal y emocional, pues no es, ¿no? A mí me preocupa mucho también los estudios últimos sobre el consumo de pornografía en nuestros chavales. Está en torno a los 11 años, ¿de acuerdo? En torno a los 11 años. Yo siempre intento explicar de una manera muy sencilla. Yo siempre digo que los que tenemos cierta edad, ¿no? La primera vez que vemos una mujer desnuda o un hombre desnudo, pues en mi caso, ¿no? Yo me acuerdo que la primera vez que vi una mujer desnuda fue en una foto del Interview, ¿no? De esas revistas, ¿no? Que corrían clandestinamente en esas edades, ¿no? Luego después, más tarde sí que vi en persona, ¿no? Pues porque ya éramos todos muy mayores en casa y entonces, pues como tengo 4 hermanas, pues lógicamente alguna pues pasaba de habitación o pensaba que no había nadie y salía del cuarto en pelotas, bueno, pues con lo cual ves en pelotas, bueno, pues de una manera muy natural. La primera vez que yo vi una relación sexual, ¿no? La vi en la tele, ¿no? En una película de estas de 2 rombos, donde todo era muy tierno, donde todo era muy bonito, con lo cual yo ya conocía el cuerpo de una chica en pelotas y además en mi primera relación sexual, ¿qué es lo que intentas hacer? Pues lógicamente aquello que vistes, ¿no? Y entonces, en mi caso, que fue una película romántica, pues yo intenté ser romántico. Bueno, años después hablé con la chica y parece ser que no lo hice del todo mal, ¿no? Con lo cual, digamos, eso es lo que ahora, hoy y ahora, tengo yo desde mi experiencia sexual, ¿no? De cuál ha sido la educación sexual que he tenido, que es nula, porque en mi etapa no había educación sexual, pero ahora los chicos y chicas sí que tienen educación sexual. Pero vuelvo a repetir, tienen un problema añadido y es que el consumo de pornografía, que antes estaba en torno a los 14, 15 años, ahora ha bajado en torno a los 11, 12 años. Bien, claro, cuando yo veo cómo realizan un acto sexual una película porno, yo creo que no os voy a explicar cómo se realizan esas películas porno, no os voy a explicar en qué grado de agresividad o qué grado de violencia o qué papel interpreta la mujer, qué papel interpreta el hombre. Bien, para que os hagáis una idea de cómo está afectando esto a la buena sexualidad de nuestros jóvenes, os voy a dar 2 datos. El primer dato, que es importante, es el consumo de la prostitución, ¿vale? Que ha bajado, antes no había más allá de 25, 26 años por debajo, y que ahora ha bajado de los 23 años. ¿De acuerdo? Para poder reproducir
aquello que a mí, ¿vale? Consumo, ¿vale? Porque lógicamente no podemos realizar el acto sexual que vemos en una película pornográfica quizá con nuestra pareja, con lo cual el consumo para poderlo hacer, ¿no? Pues ha bajado a los 23 años. Eso por un lado. Y por otro lado, ese consumo de pornografía hace que, no hace mucho en una reunión multidisciplinar, una sexóloga juvenil comentaba que estaba alucinada porque, sobre todo a partir de 15, 16, 17 años, ¿no? En las primeras relaciones sexuales de los jóvenes, de las jóvenes, pues había un alto grado de insatisfacción sexual, ¿no? Que dices, esto es incomprensible. O sea, una cosa es que estés nervioso porque es tu primera vez, no sé cuánto, pero que incluso en segundas y en terceras actos sexuales, después de ese primer contacto sexual, había insatisfacción sexual. Y que ella está muy convencida que lógicamente era porque lo que tú intentas hacer en el acto sexual es aquello que conoces. Y como que lo que conoces es la pornografía, pues lógicamente a nadie le gusta que le tiren de los pelos o que, bueno, pues o que le peguen azotes o que hagan felaciones hasta vomitar. Bueno, pues que no voy a entrar en detalles, pero sí que vamos a tener en cuenta, ¿vale? Que nuestros chavales, ¿no? El relacionarnos con nuestros chavales también tiene que ver con su vida afectivo-sexual. Con lo cual yo, bueno, pues creo que es de justicia el hecho de que tengamos muy en cuenta que nuestros chicos y nuestras chicas van a ver pornografía. Es algo que no vais a poder evitar. Como no lo vais a poder evitar, yo creo que lo que vais a tener que hacer, porque además yo creo que como padres es lo más sano que se puede hacer, es en el momento en que sospechéis, que vuestros hijos o hijas han visto una película porno, es primero no entrar en cólera. Bueno, no deja de ser una película, son actores que están interpretando. Es tarde de cine, palomitas, Coca-Cola, refresco y vamos a ver una película porno con nuestros hijos. Y en cada momento de la película puede parecer duro, de verdad, y puede ser que sea duro, pero yo prefiero el mal rato que vamos a pasar, no he dicho la película entera, pero sí los 10, 15, 20 minutos, ¿vale? Viéndola con nuestros hijos y explicándoles una y otra vez que eso no son relaciones sexuales normales. Que tú, si a ti te apetece y lo consientes, pues en algún momento de tu vida puede ser que tengas esas relaciones sexuales, pero que la agresividad o la violencia o los golpes o los tirones de pelo o yo qué sé, 1000 cosas que puedan salir en una película porno no es lo normal. Y que lógicamente papá y mamá, ¿vale?, que tienen relaciones sexuales, lógicamente no las hacen así porque lógicamente las hacen con mucho más respeto, con mucho más cariño y tal, ¿no? Independientemente de que luego en nuestra vida personal y sexual, pues yo qué sé, tengamos algún tipo de exacto, de preferencia sexual, ¿no? Pero no dejéis, o sea, no miréis para otro lado cuando creáis que vuestra hija ha visto una película porno, porque no es sano que alguien que no está formado con 11, 12 años, ¿no? Que muchas veces no tiene ni siquiera todavía apetencia sexual, vea las aberraciones que se están dando en muchísimos, muchísimos casos, ¿vale?, de insatisfacción sexual, porque el chico intenta tirar de los pelos y dar azotes y la otra dice, pero bueno, ¿este qué hace pegándome? O sea, pero además lo admite porque también ha visto película porno y es normal que me pegue, pero yo no siento ningún placer, a mí esto no me gusta. O sea, ¿cómo narices puede ser que no me guste algo que he visto que en las películas funciona? Bueno, pues yo creo que como padres, como madres, como educadores, tenemos que tener esa responsabilidad, fría responsabilidad de ver un poco pues una película porno, aunque sean 10 minutos, y explicarle que eso no es normal y que las relaciones sexuales no tienen en la mayoría de los casos nada que ver con lo que se ve en la pornografía. Yo sí que voy a emplear 2 minutos nada más en algo que encontré un día en internet y que a mí me encanta,
es una carta de un hijo dirigida, o de una hija dirigida a sus padres. Dice así: no me des todo lo que te pida. A veces solo pido para ver cuánto puedo llegar a coger. No me grites, te respeto menos cuando lo haces. Me enseñas a gritar a mí también y no quiero hacerlo. No des siempre órdenes. Si en vez de órdenes me pidieras las cosas, yo lo haría más rápido y más a gusto. Cumple las promesas, buenas o malas. Si me prometes un premio, dámelo, pero también dame el castigo. No me compares con nadie, especialmente con mis hermanos. Si tú me haces lucir mejor que los demás, alguien va a sufrir. Y si me haces lucir peor, son los demás los que sufrirán. No cambies de opinión tan a menudo sobre lo que debo hacer. Decídete y mantente firme en tu decisión. Déjame valerme por mí mismo. Si tú haces todo por mí, yo nunca podré aprender. No digas mentiras delante mío, ni me pidas que las diga por ti, aunque sea para sacarte de un apuro. Me haces sentir mal y dejar de confiar en lo que tú me dices. Cuando hago algo malo, no me exijas que te diga por qué lo hice. A veces ni yo mismo lo sé. Cuando estés equivocado en algo, admítelo y crecerá la opinión que yo tengo de ti y me enseñarás a admitir mis equivocaciones también. No me digas que haga una cosa que tú no haces. Yo aprenderé y haré siempre lo que tú hagas, aunque no lo digas. Pero nunca haré lo que tú dices y no haces. Cuando te cuente el problema mío, no me digas, no tengo tiempo para tonterías, o eso no tiene importancia. Trata de escucharme, comprenderme y ayudarme. Y quiéreme y dímelo. A mí me gusta oír decir, aunque tú no creas que es necesario. Muy bien, pues por mi parte hemos intentado condensar en esta hora y 10 minutos un poco una serie de pequeñas cuestiones que tienen que ver con las relaciones adolescentes y quiero también dar protagonismo a estos 120 y tantos asistentes, 116 asistentes y ver un poco si tenéis alguna aportación que hacer, alguna pregunta. Entonces, me parece que desde la sede central de Ibercaja, Adrián. Efectivamente, Antonio. Perfecto. Te ha preguntado Pilar ¿Sí? que si el mejor amigo cambia cada 3-4 meses, que cómo es esa pertenencia al grupo y qué es lo que le hace tan variable. Claro, a ver, digamos que cuando la pertenencia al grupo es importante, pero estamos hablando que tomamos decisiones adultas, aunque somos niños, y tomamos decisiones como niños, aunque estamos empezando a ser adultos. Con lo cual, tiene que ver con yo estoy en la búsqueda de lo que a mí me satisface, de lo que a mí me identifica, con lo cual estoy intentando pertenecer a un grupo, estoy intentando encontrar algo que me resulte agradable y no nos olvidemos de la revolución hormonal que tiene los adolescentes, con lo cual lo más habitual para un adolescente es que todo lo vive de forma intensa. Entonces, hoy, mañana y pasado, tú eres mi mejor amigo y es que contigo estoy hasta la muerte. Pero resulta que al cuarto día me has mirado mal, que esto es muy típico entre los adolescentes. ¿Por qué te has enfadado con él? Porque me ha mirado mal. Y entonces pasa a ser el enemigo number one, ¿no? Los cambios de amistades en estos inicios de adolescencia son habituales porque realmente todo se vive con intensidad y donde todos, y además acordaros siempre de la invencibilidad y la posesión de la verdad. O sea, es que si yo tengo la razón, yo tengo la razón. Imaginaros que cuando estamos hablando de un grupo de adolescentes, todos tienen razón porque tienen esa característica común, con lo cual yo no voy a dar mi brazo a torcer. El cambio de amistades es muy típico. Incluso además, esos cambios de amistades también ayudan a dispersar las opiniones que uno tiene, porque al fin de cuentas, no nos olvidemos que el autoconcepto se forma a través de lo que los demás dicen de mí, con lo cual, cuanta más variedad, ¿vale? Cuanta más variedad de amigos tenga, pues mucho mejor, porque puedo tener
un mejor ajuste de lo que sería el autoconcepto. Siguiente, Adrián, por favor. Vale, luego también te preguntan que en la relación de Rosa Espina, cuando tienes una situación familiar con muchos hijos, si es conveniente que lo escuchen todos o mejor de forma individual. A ver, yo creo que, lógicamente, cuando hay una familia más numerosa, yo siempre creo que habría que hacerlo en familia. Siempre creo que habría que hacerlo en familia, ¿no? Lo que pasa es que cuando hay mucha gente, ¿vale? O cuando alguno de ellos ya es muy mayor y puede ser que, bueno, pues que no quiera que su hermano pequeño, lo que sea, lo que sí que podemos hacer es, digamos, las grandes cosas, lo que me ha hecho bien, lo que me ha hecho mal, lo haremos de forma grupal y luego después quizá tendremos que dedicar un tiempo en exclusiva, ¿no? a cada uno de los miembros de, bueno, todo está bien hoy, seguro, ¿vale? Para que nos diga si hay alguna espina o alguna rosa. Pero yo creo que en principio dentro de una familia tendría que haber una comunicación afectiva real, porque al final lo que nos va a contar la verdad y que esa verdad no va a ser con detalles, con lo cual luego podemos de forma individual entrar en esos detalles. Pues es que he tenido una bronca tremenda con fulanito hoy. Bueno, pues ya está, eso es algo genérico, he tenido una bronca, ¿no? Y luego después, como padres, como educadores, podemos ir a preguntarle, bueno, pero ¿qué tipo de bronca que ha pasado? Pues mira, nos hemos liado a guantazos y no sé qué. O sea, podemos saber la gravedad, pero lo que es la generalidad, lo que es la rosa y la espina, creo que siempre tenemos que hacerlo en familia. Creo que la familia tiene que estar siempre para eso, tanto para lo bueno como para lo malo, con lo cual la rosa y la espina tienen cabida en el grupo familiar. Adrián, cuando quieras. Vale, Pilar te plantea también que, por ejemplo, en su caso, tiene un hijo que no respeta, digamos, las consecuencias que le ponen en el caso de, por ejemplo, ha suspendido, no hay play, pero se la enchufa igualmente. ¿Qué ocurre en ese, o sea, qué ocurre en ese caso? Claro, si tenemos un problema de autoridad, tenemos un problema grave, ¿vale? O sea, lo primero, ¿cómo podemos poner un castigo? No poner la play si luego no tenemos la autoridad para cumplir el castigo, que es no poner la play. Con lo cual, cualquier cosa que digamos como padres pierde completamente el sentido de autoridad que tenemos. Por eso digo que hay que poner pocas normas, firmarlas y eso, cumplirlo, ¿vale? En la carta que os he leído de un hijo a un padre, dice eso. Cumple siempre tus promesas, cumple siempre tus castigos. Yo creo que lo que hay que hacer en esos casos es, no sé qué edad tendrá el niño, pero lo que está muy claro es que o cambias de castigo o no pongas castigos, o cumple los castigos. Con lo cual, creo que no podemos perder el horizonte en que los privilegios que tienen nuestros adolescentes están supeditados, lógicamente, a sus obligaciones. O sea, yo creo que el modo más sencillo de explicarlo es papá y mamá tienen un trabajo, tú tienes un trabajo, tu hermano tiene un trabajo, tu hermana tiene un trabajo, todos en esta casa tenemos un trabajo. Y tenemos un trabajo fuera y tenemos un trabajo dentro. A papá, a mamá le dan un dinero por el trabajo que hacen fuera, que es el que traemos a casa, y dentro de casa papá y mamá hacen este trabajo. Tú tienes un trabajo que es ir a clase, estudiar, atender y venir aquí, ¿vale? Y hacer los deberes y compartir las tareas del hogar, ¿vale? Y es obligación de todos cumplir con su trabajo, porque lógicamente ese dinero que tú ahora no produces, pero tienes un trabajo y es un merecido y hay que reconocer su trabajo, tiene una serie de privilegios. Pero si no cumples con tu trabajo, igual que a papá, cuando no va a trabajar no le pagan, tú cuando no estudies o cuando suspendas, pues lógicamente no tendrás tu paga, no tendrás tu móvil o simplemente no tendrás la Play. Y eso o lo cumples o deja de poner reglas en tu casa que no vas a cumplir, con lo cual no va a servir de nada. Yo creo que hay que poner pocas reglas y empezar por aquello que realmente podamos cumplir. Si no tenemos autoridad sobre nuestros hijos, empezamos muy mal. Ahí ya sería una intervención familiar. Si yo no tengo ninguna autoridad sobre mi hijo para ponerle un castigo, ahí yo necesito ayuda de un profesional. Adrián.
Luego hay dos preguntas que están relacionadas y son de base de docentes de adolescentes. Te Sí. plantean que cómo haya que actuar cuando te retan todo el tiempo, te culpan de sus equívocos, te mienten, como docente. Como docentes. Bueno, yo creo que el docente tiene otra perspectiva en cuanto a lo que es el reto, ¿no? Yo creo que el docente nunca debe entrar a ese reto constante, ¿no? A esa provocación constante que tiene el alumno contra él, ¿no? Yo creo que la mejor herramienta docente es crear un mínimo de... O sea, yo siempre he dicho que la mejor manera de crear un ambiente de aula es primero que esos docentes estén formados en inteligencia emocional y que además sepan las técnicas que hay muchísimas, ¿no? Para lo que son la creación de un grupo de aprendizaje conjunto, ¿vale? Esas técnicas de aprendizaje conjunto, esas técnicas de aprendizaje grupal, esas técnicas para el establecimiento de las reglas y las normas dentro del aula, muchas veces, no sé si son docentes de primaria o son de secundaria, cuando son de primaria y es muy fácil, pero cuando ya son de secundaria, pues es mucho más fácil todavía, ¿no? Porque lógicamente yo no te voy a decir lo que tienes que hacer. Cuando son más mayorcitos, cuando son adolescentes, hay una serie de normas, si las quieres cumplir, las cumples, y si no las quieres cumplir, pues lógicamente tendrás las consecuencias porque o no aprobarás esta asignatura o lógicamente tendré que informar a tus padres o a la jefatura de estudios, ¿no? Yo creo que nunca hay que entrar a las provocaciones, ¿vale? Y yo creo que hay una cuestión que es muy importante de cara al docente, es que no hay nada peor que le podamos demostrar como docente, digo, yo he sido docente no formal y no hay nada peor, ¿no? de darle a entender a nuestro alumno que lo que está haciendo me molesta. Yo creo que hay una parte de interpretación teatral que tenemos que tener los docentes de que me importa un rábano lo que estás haciendo porque no me hace gracia. Entonces sigo con mi clase o simplemente te ignoro o simplemente te digo, oye, de verdad, no voy a discutir esto contigo porque no estoy aquí para discutir contigo, sino para dar clase y tú para escuchar, ¿no? Yo creo que es mantener la calma y sobre todo aquello que me molesta, que no se note que me moleste, ¿no? Y luego pues actuar lógicamente con toda la contundencia que nos da el sistema disciplinario escolar, ¿no? Yo creo que, y luego después entablar en la medida de lo posible, ¿no? Una vía de comunicación con los padres para que sean aliados para poder enmendar esa situación, ¿no? Pero en cualquier caso yo creo que a mí me gusta mucho y si hay algún docente por ahí que se apunte, Agustín Caruana del Centro de Formación de Profesorado de ELDA, ¿vale? De forma gratuita, ¿no? Tiene cientos y cientos de técnicas y de talleres y de trabajos para crear grupos de trabajo, para crear grupos de respeto dentro del aula, en el mundo educativo, no en el mundo no formal, no, en el mundo de la educación formal y que los ofrece de forma gratuita. Se llama Agustín Caruana y ese material está disponible en la web de forma gratuita. Adrián, cuando quieras. Vale, y por último, el Andrés te pide que si cuando subamos el vídeo a la web, que si podrías poner de referencia las últimas frases que has leído, de los últimos 2 minutos que has... del Pues texto este que has encontrado. sí, es muy fácil. Tú pones en internet carta de un hijo a sus padres y te aparece, si no es la primera, es la segunda. Carta Vale, de un hijo a sus padres. pues ya estaría, porque el resto es sobre todo felicitaciones, que les ha encantado y que Perfecto. muchísimas gracias por la conferencia. Muy bien. Bueno, pues yo también. La verdad es que ha sido un placer. Yo sé que, bueno, pues que 1 hora y cuarto dan para lo que dan. Parece ser que Alfonso levantó la mano, me dicen Adrián. No ha escrito nada en el chat. Vale, bien. Pues eso, que ha sido un placer. Daros las gracias por Muchísimas gracias, Sandra Fernández. Bueno, yo intento en la medida posible formar parte de esa educación no formal, ¿no? Porque creo que lo más importante es transmitir emociones en el mundo de la educación formal, en el mundo de la educación no formal y sobre todo en el mundo familiar. Creo que el hecho de dar por hecho que nuestros hijos
nos quieren y que nosotros queremos a nuestros hijos, pues sí, bien, vale, pero no nos olvidemos cada mañana decirle, además, que estamos orgullosos de ellos, que los queremos mucho, que adelante, que siempre pueden contar con nosotros, porque eso les va a dar fuerza, seguridad para tirar para adelante y para ser personas también que respeten a las personas. Así que a Ibercaja, a todos vosotros por estar ahí, muchísimas, muchísimas gracias, un fuerte abrazo y para lo que queráis, Antonio Relova Castro estará a vuestro servicio. Un saludo. Muchísimas gracias, Antonio. Gracias, a ti, Adrián. Antonio. Enhorabuena, gracias. Muchísimas gracias, Mai, porque como siempre, de calidad esta formación. Gracias a ti y muchísimas gracias.